Isaac y con Jacob se sentarán. Con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿A quién le dijo Dios eso? ¿A quién le dijo? A ver, ¿quién me dice, hermano? Como yo les digo en Riobamba, ¿quién se gana una funda de mascarillas? ¿Quién me dice? ¿A quién le dijo Dios eso? Pregunta, hermano, pregunta de examen. Eso es básico, hermano. Ah, la pregunta. Yo le escuché a Barrabás. Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿A quién le dijo Dios eso? ¡Wow! Hoy es noche de examen, hermano. ¿A Moisés? No. ¿A quién le dijo Dios eso? A un jefe que fue a servir para que su criado fuera sanado. Ya le dio otra pista. A Ronaldo dice. Perdonen, hermano, que la bulla, allá en Riobamba no hay bulla. Les comento que es silencio completo, hermano. Así que uno tiene que acostumbrarse a predicar con la bulla de los ventiladores. Pero eso le dijeron al centurión. Cuando fue y le dijo: Señor, sana a mi criado, ven conmigo. Y el Señor le dijo: vamos. Y después él dijo: no, envía tu palabra y mi siervo sanará. Y el Señor dijo: en todo Israel no he hallado tanta fe como en ese hombre. Por eso les aseguro, dijo, que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob, que son, hermano, si pudiéramos decirlo, hermano, son los héroes de la fe, hermano. Si pudiera decirlo, son gente de fe. Diga conmigo: la gente de fe se sienta con la gente de fe. Amén. Eso es lo que el Señor dijo: se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, hermano. Y esa es mi meta, hermano. Esa es mi meta personal, como pastor, como oveja, como siervo. Esa es mi meta. ¿Es su meta también? ¿Sí? Esas son las recompensas, hermano, que el Señor tiene. Pero bien, le invito a que abra su Biblia, hermano, en segunda de Timoteo. Abra su Biblia ahí. Segunda de Timoteo 2. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2, 11. Segunda de Timoteo 2, 11. Y si ya lo encontró, hermano, póngase sobre sus pies y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Segunda de Timoteo 2, 11 nos dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Tome su asiento y cierre sus ojitos un momento y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hermosa noche, Señor. Gracias porque puedo estar aquí, Padre, hablándole, Señor, aparte de tu pueblo, parte de tu iglesia, Señor, que está aquí, que tú estás formando, Padre, para el día, Señor, en el que nos encontremos contigo. Yo te doy gracias por esta hora. Y yo me humillo delante de ti, Señor, y me pongo a un lado yo, Padre, para que tu palabra sea exaltada, para que tu nombre sea glorificado. Pon de nuevo en mí para predicar tu palabra. Que no sea el hombre, Señor, sino que seas tú hablando. Que no sea el hombre, Señor, sino que tú brilles, oh mi Dios, y que tu palabra tome el trono en esta casa, en esta hora, en este lugar, Señor, y en cada corazón, oh mi Dios. Que tu iglesia, Señor, pueda hoy aprender y conocerte más. Nos ponemos en tus manos y con toda humildad te pido
Glorifícate, Señor. Habla tú, que tu pueblo escucha, Señor. Habla tú, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hablarle un poco, hermano, acerca de la fidelidad de Dios. Diga conmigo fidelidad. Diga conmigo fidelidad de Dios. Hermano, este es un tema, hermano, que el Señor puso en mi corazón hace un tiempo atrás. Y es necesario, escúcheme, es necesario que el pueblo de Dios aprenda lo que es fidelidad a Dios y lo que es misericordia. ¿Sí? Lo que es fidelidad y lo que es misericordia, hermano. Pero hablando de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Mientras estábamos adorando, el siervo que estaba dirigiendo dijo algo interesante y algo que yo lo he meditado desde hace mucho tiempo. Y es que todos nosotros decimos que Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Pero hermano, déjeme decirle una cosa. ¿Nosotros somos fieles a Dios? No me conteste a la ligera, medítelo un momento. ¿Somos fieles a Dios? ¿Somos fieles a su palabra? ¿Cómo tú puedes ser fiel a Dios? Siendo fiel a su palabra. Así que cuando yo digo somos fieles a Dios, lo que estoy diciendo es somos fieles a su palabra. ¿Somos fieles a la palabra de Dios? Cuando tú eres fiel a la palabra de Dios, tú eres fiel a Dios. Cuando tú pones esta palabra por encima de todo, porque eso dijo el Señor en Deuteronomio, y pondrás esta ley sobre, ¿qué dijo? Sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, sobre lo que tú piensas, sobre lo que tú dices. Pondrás mi ley, dice el Señor, sobre ti, sobre todo. Y amarás al Señor tu Dios. Bueno, y primero dice, enseñarás esta ley, y enseña esta ley a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y ahí empieza, y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, hermano, es algo que el ser humano no puede entender. Es algo, hermano, es algo muy complicado. Y fíjese que yo llevo más de 20 años ya en el cristianismo. Y hermano, cuando uno empieza a entender estas cosas, lo que significa fidelidad a Dios, y uno se da cuenta, hermano, cómo lo que hay adentro de uno, lo que hay en las profundidades de nosotros, de nuestro corazón, uno se acerca a la presencia, hermano. Y yo me acerco a la presencia, le digo, Señor, solo quiero pedirte una cosa. Le he dicho al Señor, solo quiero pedirte una cosa. Enséñame a amarte así. Enséñame a amarte así, porque tú lo dices, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero yo me doy cuenta que yo no amo así al Señor. Llevo 20 años en el cristianismo y me doy cuenta que no amo así al Señor, hermano. Porque muchas veces nosotros ponemos nuestros sentimientos por encima de la palabra. Y ahí es cuando yo voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, enséñame a amarte así. Enséñame a amarte como tú quieres ser amado. Que yo pueda dar un poquito por lo menos de lo que tú me amas. Porque el amor del Señor, hermano, fue más grande que cualquier otra cosa. Por eso es que lo llevó a ese madero, hermano. Usted tiene que saber que al Señor no le mataron los soldados romanos. Amén. Al Señor no le mataron los clavos. ¿Qué le mató al Señor? ¿Qué le mató al Señor? El amor que el Señor sentía por usted y por mí, hermano. Eso es lo que le llevó a ese lugar. Entonces, hermano, cuando yo veo eso, cuando yo miro eso, digo, Señor, ¿cómo yo puedo amarte? ¿Qué hago yo, Señor, para amarte de esa manera? Si cuando yo voy saliendo a la iglesia, bueno, cuando era oveja, iba saliendo a la iglesia y veía que, hermano, ya iba a llover, y en la sierra es cosa seria. Cuando llueve, hermano, el frío. Aquí en la costa, no sé, hermano, a veces yo cuando me mojaba acá disfrutaba, más bien así me ponía, hermano. Pero en la sierra no, hermano, uno busca meterse rápido a la casa ya, tomar un café caliente y acostarse a dormir.
Entonces uno va viendo que ya va a llover. No, ya no voy a la iglesia. Ya no. Oye, me toca ir en taxi, vivo lejísimo. Ya no. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? Entonces yo decía, Señor, ¿cómo hago? Y no solo en eso, sino acá, hermano, en la profundidad del corazón. Cuando uno, hermano, empieza a atesorar lo que a Dios no le agrada, y uno se da cuenta y dice, Señor, yo quiero agradarte. Entonces yo le preguntaba y le decía, Señor, ¿cómo hago para amarte de esa manera? ¿Cómo hago para amarte así? Y se lo estoy diciendo, hermano, con toda sinceridad. Y no lo estoy diciendo por decirlo, hermano, literalmente. Yo me acerqué al Señor y le dije, Señor, ¿cómo hago para amarte así? Con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y estando ahí, hermano, el Señor trajo a mi mente Cristo. ¿Cómo amaba Cristo al Padre, hermano? ¿Cómo amaba Cristo al Padre? ¿Cómo lo obedecía, hermano? Padre mío, le dijo que no, si es posible que yo no pase esto, pero que no se haga. ¿Qué le dijo? Como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí está, hermano, ahí está la respuesta. Porque cuando yo me enfrento ante lo que yo quiero hacer y en lo que Dios me dice que yo hago, yo siempre termino haciendo, o casi siempre termino haciendo lo que yo quiero hacer, no lo que Dios dice que yo haga. Y cuando el Señor, hermano, me dice haz así, a veces yo hago de otras maneras, y hermano, y empieza esa lucha, hermano. Y es por eso que la iglesia tiene que entender lo que es ser fiel a Dios. La fidelidad a Dios, hermano, es algo que la iglesia, hermano, debe aprender, entender, abrazar, vivir todos los días de su vida. Tal vez usted ha escuchado esto muchas veces, pero la pregunta es ¿hasta cuándo somos fieles a Dios? ¿Hasta cuándo aquí y acá vivimos al Señor con fidelidad? Caminamos en pos de Él con fidelidad. Muchas veces escuchamos la palabra y la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Y cuántos mensajes más tendremos que escuchar para entender lo que es fidelidad a Dios? Entonces yo le decía, Señor, ¿qué es ser fiel a ti? ¿Cómo hago para ser fiel? Y el Señor me puso, hermano, Cristo. Ahí está el ejemplo. Cristo es el ejemplo, el mayor ejemplo de fidelidad a Dios es Cristo. Vive como Cristo vivió, camina como Cristo caminó, entrégate como Cristo se entregó. Y vas a entender lo que es fidelidad a Dios. Lo vas a entender. Acuérdese usted, hermano, de José. Me encanta, hermano, la vida de José. ¿Cuántos años estuvo José en la cárcel? Ay, ha venido a tomarnos examen, ¿no? Alguien decía, pastor, dígame usted porque yo vine a aprender, decía. ¿Cuántos años pasó? Casi digo Moisés. José, hermano, en la cárcel. ¿Alguien sabe cuántos años estuvo en la cárcel José? Entre esclavo y en la cárcel, aproximadamente, hermano, para no complicarle más, estuvo más o menos unos 12, 13 años, hermano. Más o menos. Y no se ve mucho de José. Y alguien puede pensar que tal vez José, hermano, se echó al olvido y José, bueno, estaba preso, el Señor se olvidó de él y José estaba ahí, hermano, triste por lo que le había pasado. Pero ¿sabe qué me sorprende? Que cuando José, hermano, primero cuando rechaza a la esposa de Potifar, ¿qué dijo José? ¿Qué dijo? A ver, dígame, hermano, despiértese. ¿Qué le dijo? Perdóneme que me baje un poquito. ¿Qué dijo José? Salió corriendo. ¿Qué dijo José? ¿Cómo haría yo tal cosa? ¿Contra quién? ¿De quién se acordó primerito? ¿De quién? Dígalo, ¿de quién se acordó? De Dios, hermano. ¿Cómo haría yo tal cosa contra mi Dios? Dijo. Y después, contra mi jefe o mi amo. Pero ¿quién estaba en el corazón de José primero? El Señor, hermano.
Por eso, déjeme decirle que todo lo que José emprendía, ¿qué dice la palabra? ¿Qué pasaba? Prosperaba. Diga conmigo, prosperaba. Usted se va a dar cuenta que cuando usted empieza algo, hermano, empieza algo y no sale, no resulta, no va, no avanza. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Marketing. Hoy me voy a buscar a alguien que me haga Facebook, que me maneje el Facebook. Voy a buscar a alguien que me suba más fotos, porque es que el marketing es importante, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mentira, hermano. No está escuchando lo que digo. No, y es que hay que meterle marketing, hermano. ¿Qué falta? Diga conmigo, fidelidad. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Dios es fiel. ¿Con quiénes? Con los que le son fieles. Y dice la palabra que los que son fieles al Señor no serán avergonzados. Todo lo que tu mano emprendiere será prosperado. Y esto no es teoría, hermano, no es teoría. Yo lo experimento todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo un trabajo, yo tengo un almacén en Riobamba. Yo trabajo, hermano, yo hago muchas cosas allá. Y yo tengo que, cada vez que yo voy a abrir mi almacén, cada vez que entro a trabajar, lo primero que viene a mi mente no es cuánto dinero voy a hacer hoy día. Lo primero que viene a mi mente es: Señor, que hoy yo pueda hacerte fiel. Hoy un día más pueda hacerte fiel. Y pueda yo llegar a mi casa y pueda terminar este día siendo fiel a tu palabra. La palabra lo dice, Dios es fiel con los que le son fieles. O sea que cuando algo no prospera, no es porque falta marketing. ¿Qué le falta? Fidelidad, hermano. Fidelidad. Donde yo puse mi almacén, hermano, se pusieron 5 almacenes de lo mismo. Sí, hermano. Y era una cosa bárbara, porque alguna vez yo iba llegando a mi almacén y el de al lado no se daba cuenta de que yo estaba llegando. Y una persona, hermano, me estaba buscando. Y el de al lado le dijo, así en estas palabras le dijo: oiga, le dijo, véngase para acá. Venga acá, venga acá. No se vaya allá, porque ellos no saben nada. Véngase para donde mí. Y la persona que estaba ahí le dijo: no, si yo ya lo conozco de años, dijo. Yo tengo 10 años, mi almacén, gracias a Dios. Ya lo conozco de años, dijo. Yo sé quién es él. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que cuando tú eres fiel a Dios, cuando tú vives delante de Dios, hermano, o por lo menos intentando serle fiel, porque no es que yo sea un ejemplo, hermano, Cristo es el ejemplo, y es el ejemplo que yo sigo. Y por eso dijo el apóstol Pablo: aprendan de mí en lo que yo aprendo de Cristo, hermano. Él es el punto central. Entonces yo todos los días voy experimentando eso, hermano, y siempre está en mi mente lo que el Señor le dijo a David a través del profeta Natán. Cuando Dios le dijo a Natán, Natán fue a hablar con David. Y Natán le dice, hermano, de parte de Dios: mira, le dice, ¿quién tú eras cuando yo te saqué? Cuando yo te tomé. Cuando yo te encontré, le dice el Señor a David, ¿quién eras tú? ¿Quién eras tú?, le dice. ¿De dónde yo te saqué? ¿Y qué es lo que yo te di?, le dice el Señor. ¿Qué te di yo? Te di la casa de tu amo. Y no es que, hermano, no es que Dios le estaba sacando en cara lo que le había dado a David. Es solo para que David se dé cuenta de lo que Dios había hecho por él y lo que David estaba desechando, hermano, delante de Dios. El Señor le dijo: tú no eras nada. Literalmente le dijo: no eras nada. Yo te saqué y te puse en la casa de tu Señor. Te di todo lo que pudieras tener, todo lo que pudieras desear. Pero le dijo algo importante: ¿por qué despreciaste dígalo, mi palabra?
Y te hubiera dado más, le dice, escúcheme, te hubiera dado más. O sea que ¿quién le pone límite a la bendición de Dios? ¿Quién? ¿Quién le pone límite a la bendición de Dios? Nosotros. Cuando decidimos vivir en nuestra propia voluntad, en nuestros propios deseos. Oh, y perdóneme, hermano, esto no es para usted. Mírele al que está a su derecha. Y a la derecha. Y dígale, esto no es para ti, dígale. Ahora mírele al que está a la izquierda. Y dígale, para ti sí es, dígale. Amén. No es para alguien en específico, porque déjeme decirle que yo no le conozco. Tal vez conozco aquí a un par de siervos, pero así ligeramente, no los conozco. Recién estamos empezando, hermano. Le estoy hablando de algo que Dios ha tratado en mi vida, que si no hubiera sido tratado por Dios, el pastorado que yo por la gracia del Señor llevo no tendría ningún sentido, hermano. Porque ¿qué sentido tiene, hermano? ¿Qué sentido tiene? Y el Señor lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No usted, estoy hablando de mí. Entonces, hermano, fíjese que la fidelidad a Dios es muy importante. Y en sí la fidelidad es importante, porque déjeme decirle que Dios es fiel. Dios sí es fiel. Nosotros somos los que tenemos que aprender a ser fieles. Si fuéramos fieles, hermano, si entendiéramos lo que es fidelidad, déjeme decirle, hermano, que no habría tanto divorcio. ¿Dice amén? Déjeme decirle que si aprendiéramos lo que es fidelidad, no habría tanto divorcio, tanta separación, tanto problema matrimonial, hermano, dentro de la iglesia. No afuera. Afuera, hermano, la gente vive como quiere, hermano. Fuera de la iglesia, el ser humano vive y hace y deshace de su vida como quiere. Le estoy hablando dentro de la iglesia, porque para eso fueron enviados los ministros. ¿Para qué? Para preparar la novia del Cordero. Así que yo le estoy hablando es a usted. ¿Hay aquí alguien que no sea cristiano? No, todos son cristianos, gloria a Dios. Pero es dentro de la iglesia donde hay separaciones, engaños, divorcios, contiendas. ¿O no dice eso el apóstol Pablo? ¿Lo dice o no lo dice? Claro que sí. Por eso es que nosotros tenemos que aprender lo que es fidelidad. Si tú no puedes ser fiel a tu esposa, no vas a ser fiel a Dios jamás. Y si tú no eres fiel a Dios, no vas a poder ser fiel a tu esposa jamás, hermano. Ya me apagaron. Cuidado, David. Si yo no aprendo a ser fiel a Dios, yo no voy a poder ser fiel a mi esposa. Porque mi corazón, el corazón del hombre es engañoso y en gran manera, dice. Ni siquiera dice solo engañoso y perverso, sino engañoso y perverso y en gran manera. O sea que es algo que no podemos nosotros, hermano, controlar, sino que controla al ser humano, sus sentimientos, sus emociones. Pero cuando yo entiendo eso, digo, Señor, ayúdame, yo quiero serte fiel. Y resulta que cuando yo aprendo a ser fiel a Dios, yo también soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi casa, y también soy fiel a mis hijos, y también soy fiel al servicio de Dios. Y empiezo a ser fiel en todo, hermano, en todo. Y en tu trabajo algo sucede, hermano. No, esto no es así. Así tiene que ser. ¿Por qué? Porque es que yo entiendo que las cosas se tienen que hacer bien delante de Dios. Y lo dijo el apóstol Pablo: háganlo todo como ¿para quién? Para el Señor, hermano. Nada que el jefe no viene, me voy a echar una cejita, que entro a las 8, salgo a las 9 de la mañana. No, todo para el Señor, ¿te das cuenta? Entonces José entendía lo que era fidelidad. ¿Cómo voy a hacer esto? Dice, en contra de mi Dios y también en contra de mi jefe. ¿Sí te das cuenta? Dios primero, fidelidad. Cuando eres fiel a Dios, puedes ser fiel a cualquier persona.
cualquier cosa. Vas a ser fiel en lo bueno, en lo justo, en lo honrado. Puedes ser fiel a Dios. Acabamos de leer un texto bíblico, hermano, segunda de Timoteo. Y el apóstol Pablo dice, hermano, escribiéndole a Timoteo, hermano, fiel, palabra fiel es esta, dice, escúcheme, palabra fiel y verdadera es esta, que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Amén. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo no les miento, dice. No les estoy mintiendo. No les estoy mintiendo, le dice iglesia. Y Timoteo, enséñale esto a la iglesia. Esta es palabra fiel y verdadera. Que si el hombre aprende, el cristiano aprende a ser fiel a Dios, hay recompensa para eso. ¿O no hubo recompensa para José, hermano? ¿O no hay recompensa aún para Cristo? ¿Ah? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus. Ahí está, hermano. ¿Ah? Fíjese, entonces hay recompensa en eso. Entonces fíjese cómo está diciendo, hermano, diríjase nuevamente a la palabra. Esta escalera tenían que hacer en la mitad, hermano. Es un punto nomás. Diríjase, hermano. Ay, hermano, perdonarán nomás, sí son los pastores de la sierra. Si morimos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Léalo, lea su Biblia, ahí está. Después va a decir que le estoy cuenteando. Si soportamos, otras versiones como dice, si sufrimos, me parece que dice, ¿verdad? Si sufrimos con Él, ¿cuál es la recompensa? Pero déjeme preguntarle, ¿está sufriendo usted con Cristo? ¿Está sufriendo con Cristo? Déjeme preguntarle, iglesia, ¿está sufriendo con Cristo? ¿Está seguro que está sufriendo? ¿Sabe qué me dijo alguien cuando, hermano, yo allá iba a predicar en la cárcel de Riobamba? Y alguien me dijo, mírelo, dice él. Él es un profeta de Dios. Ah, wow, dije, qué bueno. Está preso, dijo, pero es un profeta de Dios. Ah, está bien. Pero, ay, hermano, me ganó la curiosidad. Yo dije, ¿por qué está preso? Me ganó la curiosidad, hermano. Me dijo, es un hombre muy poderoso. ¿Sabe lo que hizo? Entró, dijo, a la catedral, a la iglesia católica, y botó rompiendo todas las imágenes ahí, hermano, y lo cogieron y le dieron una paliza y lo metieron a la cárcel, y ahora está ahí, dice, sufriendo con Cristo. Así me dijo, sufriendo, con unción, me dijo, hermano. Y como yo entraba a predicar, yo era pastor ahí en la iglesia de la cárcel. Después con la pandemia y todo eso, y bueno, se cerraron las puertas, pero ojalá en algún momento se vuelvan a abrir. Y yo le digo, ¿tú crees que eso es sufrir con Cristo? Entrar a una iglesia católica, botar la imagen de la Virgen o lo que sea y botarla al suelo. Yo le dije, ¿cuántos se convirtieron por eso? Se rascó la cabeza nomás. No sé, dijo, ¿cuántos se habrán convertido? Nadie, le dije. No, es que lo querían matar, hermano, que se van a estar convirtiendo. Y lo tenían aislado porque los presos también lo querían matar, hermano. Y yo le dije, mira, eso no es sufrir con Cristo. Eso no es sufrir con Cristo, porque Cristo jamás a sus discípulos les mandó a hacer tales cosas. Vayan y prediquen, hablen. Y el apóstol Pablo lo hacía. Y dice que el apóstol Pablo a veces entraba a la sinagoga a predicar, pero cuando, hermano, no le daban oportunidad en la puertita, se paraba y dice que al que salía le decía, ven acá, vamos a conversar. Y lo ponía, hermano, y se ponían a conversar. Oh, entraba, hermano, a botar las cosas al suelo, porque nadie se va a convertir así. Pero, hermano, y dice que, hermano, el apóstol Pablo ganó muchas almas así, de esa manera. Pero sufrir con Cristo no significa, hermano, eso. ¿Sabe qué significa? Cuando el apóstol Pablo dice, si sufrimos con Cristo, es acá, hermano, es acá, en las cosas que a mí me causan placer y deleite.
Y cuando yo me enfrento a la palabra me dice, hey, no es así, así no. Eso a Dios no le agrada. Cuando tú, varón, vas por la calle y tu cabeza se va quedando así. Ay. Es ahí, hermano, ahí es donde se sufre con Cristo. Cuando tú, hermana, vas a la tienda y la dueña de la tienda, hermano, te quiere poner al tanto de todas las noticias del barrio. Y tú le dices, no, espere nomás ahí. El chisme, hermano. Ahí es donde se sufre cuando tú aprendes, como dice el apóstol Santiago, a refrenar tú. Ahí, hermano. Esa es la batalla, ese es el sufrimiento del cristiano. Cuando te pica la lengua por hablar de otros, hermano, hablar mal. Cuando te da, hermano, no puedes controlar tus ojos. Y como dijo Job, hermano, en Job 1, Job 25 me parece que es. Pero Job dijo, hice un pacto con mis ojos, ¿para qué dice? Para no codiciar a una virgen, a una mujer. Hice un pacto con mis ojos. Escúchenme, hacer ese pacto trae sufrimiento, hermano. Porque hay una batalla dentro de uno y uno dice, ay, así he vivido toda mi vida, pero así me dice el Señor que viva. Y empieza una lucha, una batalla, hermano, y tú te postras a los pies del Señor y le dices, Señor, yo no quiero fallarte. Porque para fallarte te he fallado ya mucho, Señor. Te he fallado tantos años. Hoy quiero aprender lo que es serte fiel a ti. No aparentar ser fiel a Dios. Escúcheme, no aparentar ser fiel a Dios. Tengo 33 años de edad, aunque parezco de más o de menos. Y tal vez en estos 33 años no he vivido, hermano, 1,000,000 de cosas. Pero he aprendido cosas vitales, cosas fundamentales. Y no quiero llegar a los 40 años sin haber logrado, hermano, esto. Que yo no quiero fingir fidelidad a Dios. Yo no quiero fingir amar a Dios, servir a Dios. Y yo no quiero tener una iglesia, hermano, llena de gente que finge amar a Dios. No es usted, cuidado. Es para los de Riobamba, hermano, que están viendo aquí por el... Es para ellos, hermano. Yo no quiero fingir, Señor, fidelidad a ti. Yo verdaderamente, Señor, yo quiero aprender del carácter de Cristo. Entonces ahí se cumple esa palabra que dice, si sufrimos con Él. ¿Has sufrido tú por causa de Cristo? ¿Estás sufriendo por causa de Cristo? ¿Te estás negando al pecado por causa de Cristo? ¿Te estás negando a hacer tu propia voluntad por causa de Cristo? Entonces vas a reinar con Cristo. Amén. Dele un aplauso al Señor, iglesia. Dele un aplauso. Gloria a Dios. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si somos, hermanos, si nosotros vamos en nuestro cristianismo, vamos aprendiendo lo que es sufrir por causa de Cristo. Y cuando yo le dije eso a este varón me dijo, sabe que nunca me había fijado en eso. Estaba a punto yo también, dijo, de entrar a botar una... Sí, hermano, porque allá en Riobamba se puso de moda eso de entrar a las iglesias, no sé si acá, a las iglesias católicas y botar las cosas, hermano, botar y empezar a gritar ahí en lenguas hablando, hermano. Y eso no es así. No es así. Sufrir por causa de Cristo es negarse al pecado por causa de Cristo. Oh, pero me está yendo mal. José estaba preso, hermano. Oh, pero es que estoy bajoneado, estoy desanimado. Tengo ganas de ir a tomar una cervecita porque mi mujer me mandó sacando de la casa.
Es ahí cuando vas a sufrir por Cristo, con Cristo. Ni siquiera por Cristo, sino si sufrimos ¿con quién dice? O sea que el Señor está con nosotros en medio de ese sufrimiento. No está solo. O sea que cuando yo le digo, Señor, yo quiero, Padre, negarme a mí mismo y ser fiel a mi esposa, yo no estoy solo en esa batalla. No estoy solo, sino que sufro juntamente con Él, porque con Él vamos a reinar y vamos a llegar un día a su presencia. Y la pregunta es, hermano, ¿quién entiende lo que va a pasar ese día? ¿Quién entiende lo que el Señor va a decir? Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel. ¿Qué dice? En lo mucho te pondré. ¿Qué es eso? Poco en lo fiel y en lo mucho te voy a poner. ¿Qué es? Fidelidad, hermano. Fidelidad en lo poco. Y es que lo que vivimos aquí en la tierra es poco comparado para las glorias que nos esperan allá arriba. Eso es poco. No se compara, hermano, lo que va a pasar allá. Eso es lo que la iglesia tiene que entender. Entonces, la fidelidad, hermano. Y después dice algo importante. Si lo negamos, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Él nos va a negar. Si lo negamos. Si te niegas a sufrir por causa de Cristo, acá, en tus adentros, en lo que hay en ti, ya, ¿qué más hubiera dicho José? Estoy esclavo, estoy preso, y el Señor se olvidó de mí. Bueno, siquiera disfrutaré un poquito con la esposa de Potifar. No, hermano. Dígale al que está al lado suyo, tu fidelidad a Dios no debe depender de tus circunstancias. José, hermano, si alguien tuvo excusa para pecar, aparentemente era José. Si alguien tenía excusa para pecar, aparentemente era Job. Si alguien tenía excusa aparentemente para pecar, hermano, fueron ellos. Nosotros no, hermano. Que no, que me discutí con mi esposa, me voy a tomar una cervecita. No, hermano. No entendemos lo que es fidelidad. Qué cosa tan triste, hermano. Pero muchas veces el pueblo de Dios, hermano, depende mucho de las circunstancias para serle fiel a Dios. Si Dios me da, yo le doy. ¿Quién dijo eso? En la palabra. ¿Quién dijo eso? Jacob. Si me das, te doy, Señor. No, hermano. Usted tiene que aprender del carácter, hermano, de los siervos de Dios. Y no le digo que Jacob no haya sido un siervo. Se equivocó, claro. Pero usted tiene que aprender del carácter de los siervos de Dios. Y cuando a José, hermano, van y le sacan de la cárcel y le dicen, hey, tú puedes interpretar el sueño de Faraón. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo José? Yo no puedo, pero Dios sí puede. Así que si Dios revela, usted va a saber qué significa su sueño. Ay, eso es extraordinario, hermano. Eso a mí me quebranta el corazón, porque ese hombre, después de 13 años estar entre esclavo y preso, sin saber cuándo iba a salir de la cárcel, porque en ese tiempo a la gente la metían a la cárcel y no tenían abogado ni juicio, sino hasta cuando el que lo metió a la cárcel se acuerde de él. O sea que José estaba, hermano, para quedarse ahí, hermano. Y cuando lo sacan de ahí, José, hermano, no sale ni resentido, no sale ni quejándose, sino que glorifica el nombre de Dios. Y le dice, sepa usted, Faraón, que su sueño no lo puede interpretar un hombre, sino el que revela los secretos, que es el Señor. Le dio la gloria a Dios, le dio la honra. Es lo mismo que dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó, desnudo vine, desnudo volveré. Se postró en tierra y dijo eso, y por fin dijo,
más sea el nombre de Dios exaltado. El nombre del Señor tiene que ser exaltado independientemente de las circunstancias. Eso es ser fiel a Dios. Eso es ser fiel a Dios. Cuando tú aprendes lo que es ser fiel a Dios, tú vas a experimentar la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel con los que le son fieles. El pueblo de Dios no sabe distinguir entre las misericordias de Dios y la fidelidad de Dios. Y nosotros estamos acostumbrados a decir: Dios es fiel. Hoy día me hallé $5. Ay, Dios es fiel. Y hoy día me estaba cambiando y asomó en este pantalón que no me ponía a tiempo $5, hermano. Y dije: Dios es fiel. Nosotros decimos: Dios es fiel. Pero no entendemos lo que es misericordia y lo que es fidelidad. Diga conmigo misericordia y diga conmigo fidelidad. Dice la palabra en Mateo 5:15 que cuando el hijo pródigo volvió a su casa, regresó a la casa, el padre ¿cómo lo recibió? ¿Cómo lo recibió? Fue movido a misericordia. Y por misericordia dice que lo bañaron, lo vistieron, le pusieron anillo, ¿verdad? Y mataron al becerro más gordo. Por misericordia, escúcheme, no por fidelidad, por misericordia. Y la pregunta es: si por misericordia hicieron eso con el hijo pródigo, ¿cómo será la fidelidad de Dios? Y usted va a entender algo, que en nuestra vida de cristianos muchas veces pasamos nosotros solo disfrutando de las misericordias de Dios y no experimentamos la fidelidad de Dios. Pero decimos: Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, pero no entendemos. Si por misericordia al hijo pródigo lo recibieron de esa manera, ¿cómo será la fidelidad de Dios? Dice que Jesús vio las multitudes. ¿Y qué tuvo? ¿Qué tuvo de las multitudes? Misericordia, porque eran como ovejas sin pastor. Y empezó a sanar. Amén. Empezó a librar de endemoniados. Empezó, hermano, y les dio de comer a 5,000. Pero ¿cuántos de esos 5,000 se quedaron? ¿Cuántos? Oh, porque no eran fieles. Y al siguiente día dice: estos eran bandidos, hermano, buscándolo. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está? Señor, te nos escondiste, te estábamos buscando. ¿Y qué les dijo el Señor? Claro, ¿por qué? Porque ayer comieron y hoy quieren volver a comer nuevamente. Pero les digo una cosa: coman de mi carne y de mi sangre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera. ¿Por qué les dio de comer? ¿Por misericordia o por fidelidad? Por misericordia les dio de comer. Y tuvo misericordia de las multitudes. Pero ¿quiere saber usted qué es fidelidad? ¿Quiere saber lo que es la fidelidad de Dios? Hermano, cuando tú emprendes un trabajo, emprendes un negocio, empiezas a hacer algo, tú te vas a dar cuenta que disfrutas de las misericordias de Dios. Pero cuando tú aprendas a disfrutar y aprendas y entiendas lo que es la fidelidad de Dios, hermano, eso es extraordinario. Tú te vas a dar cuenta y ahí vas a saber lo que es la fidelidad de Dios. El pueblo de Dios disfruta de las misericordias. Pero de la fidelidad, ¿quién disfruta de eso? Diga conmigo: la misericordia de Dios es para todos. Pero la fidelidad, diga conmigo, la fidelidad de Dios es para los hijos. Cuando un hijo se acerca a ti, David, te dice: papá, mira, cómprame unos zapatos. ¿Tú lo haces por misericordia o por amor? Por amor. Por amor. Por eso dice la palabra: si vosotros siendo malos padres sabéis dar, ¿qué dice?
Cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Oh, o sea que la fidelidad de Dios no solo que tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver más con lo eterno, con lo glorioso, la fidelidad de Dios. Entonces, fíjate que el Señor tuvo misericordia de las multitudes, pero cuando el Señor, hermano, sanó, libró, y muchos de esos que fueron sanados y librados por el Señor, después estaban, hermano, gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, hermano. No entienden lo que es la fidelidad a Dios. Entonces, ¿qué será disfrutar de la fidelidad? Salmos 1, abra su Biblia. Salmos 1, ábrala. Si no trajo Biblia, hermano, júntese a un cristiano. Y rémele un poquito de Biblia, hermano. Salmos 1. Ay, hermano, esto es hermoso. Sí. Déjeme pongo la Reina Valera porque me imagino que todos han de tener esa versión. Regáleme un momentito, hermano. Gloria a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿qué dice? En consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La pregunta, hay un momentito, la pregunta es: ¿por qué este varón no anduvo ni en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores? ¿Por qué? ¿Por qué no estuvo? Porque aprendió a ser fiel a Dios. Aprendió a ser fiel a Dios y dijo: yo nada tengo que hacer en camino de pecadores. En mi trabajo tengo gente que no es cristiana, comparto acá, comparto allá, en mis estudios, donde quiera, pero yo no tengo que hacer lo que ellos hacen. Cuando yo estudiaba, hermano, en la universidad, todos los viernes, hermano, mis compañeros decían: vamos a la discoteca, vamos, hermano, y el lunes hablaban de todo lo que ellos hacían ahí con detalles, hermano. Pero desde un principio, hermano, yo les dije: miren, yo soy cristiano. No es que yo me crea, hermano, santo, no. Pero voy tras eso, hermano. Porque, ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? La práctica de la constante de la palabra de Dios. Hoy día fallé, pero sigo intentándolo, hermano, y voy practicando y voy poniendo constantemente en práctica la palabra. Y va a llegar un punto, hermano, en que eso va a ser tu forma de vida. Fidelidad. No, entonces yo no tengo nada que hacer. En camino de pecadores no tengo nada que hacer. Sí, son mis compañeros y todo, y les hablo y les predico, pero nada tengo que hacer yo en el camino de ellos. Yo no voy a hacer lo que ellos hacen, no voy a hablar como ellos hablan y no voy a vivir como ellos viven. Vosotros sois sal y luz. Amén. Eso dijo Cristo. Entonces, fíjese, bienaventurado dice, el 2. Ay, Dios mío, ¿qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que una de las cualidades de los fieles, ¿cuál es? Que su deleite es que la palabra de Dios. Esa es una de las cualidades. ¿Cuánto quedó Ecuador hoy día? 1-0. Yo estaba orando, hermano. No, estaba de viaje, estaba en camino, hermano. Me gusta el fútbol, sí me gusta, hermano, más o menos. Me dicen Ronaldo, no, pero sí. No. Pero una de las cualidades de los que son fieles a Dios
es que la palabra de Dios para ellos es una delicia. Así que no me diga que la palabra de Dios es una delicia para usted si no trae Biblia a la iglesia, hermano. No me diga que la palabra de Dios es su delicia si no sabe, hermano, las cosas esenciales de la palabra de Dios. Si no medita en la palabra, dése cuenta usted. Escúcheme una cosa. No les queden viendo a los de la alabanza, hermano, por favor. Disimule un poco, aunque sea. De reojito nomás, míreles, ¿no? Escúcheme. No, yo los amo mucho, hermanos. Yo los amo mucho. Pero si a mí me causa más deleite una película que ponerme a meditar en la palabra de Dios, yo no he aprendido todavía lo que es fidelidad a Dios. Bueno, pues está bien, hermano, el lunes es tu día libre, tú te viste una película con tus hijos. Bueno, está bien. Pero el martes y el miércoles y el jueves, no, todavía no es domingo, ya el domingo es de leer la Biblia. Y se acuerda que no tiene ni Biblia, hermano. Oh, pero ahí, aquí hacen de poner, aquí ponen, ya es exagerado también el pastor, ¿qué pensará? Que somos cristianos, ¿eh? ¿Qué pensará el pastor? Ya todo, no, hermano, no es en vano, no es de gana. Es que la Biblia lo dice, que los que son fieles a Dios meditan en su palabra y no solo la leen, sino que es su delicia. La comen, la disfrutan, hermano. Es apasionante estudiar la palabra y ponerse, hermano, a entender la palabra de Dios. Una hermana me decía: pastor, ¿por qué no puedo entender la palabra? Quiero entenderla, pero no la entiendo. La leo y no la entiendo. Va a llegar, le dije ese día, sierva, va a llegar. Insiste. Porque aprendes en la iglesia, pero cuando la palabra te es revelada es otra cosa. El pastor no tiene que estar atrás tuyo insistiéndote, sino que tú la recibes, hermano, y tú la disfrutas, tú la comes. Y eso es algo precioso. Eso es algo precioso. Los pastores vivimos luchando, hermano, en la iglesia con los hermanos, con los jóvenes. No se peinen así, no se pongan así la ropa, hermanos. Pero cuando la palabra de Dios es la delicia, hermano, del cristiano, el mismo cristiano empieza a caminar como a Dios le agrada, hermano. Y ese cristiano se deleita. Denle un aplauso al Señor, hermano. Se deleita en la palabra. Gloria a Dios. De día y de noche, dice, se deleita. Y aquí viene, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aquí vienen las recompensas de ser fiel a Dios, de aprender. Por eso yo le decía que muchas veces nosotros vivimos disfrutando de las misericordias de Dios, pero ¿cómo será la fidelidad de Dios? ¿Sabe qué es misericordia? Que llueva para todos, buenos y malos, justos. Eso es misericordia. La palabra lo dice. Dios hace llover para buenos y malos, para justos e injustos. Si viene el malo y siembra, la tierra le va a dar fruto. Y si viene el bueno y siembra, la tierra le va a dar fruto también. Eso es misericordia. Pero eso no es fidelidad. ¿Sabe qué es fidelidad? Aquí lo está diciendo, hermano, el salmista. Fíjese lo que dice. Leamos todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es misericordia, fidelidad. Esa es la fidelidad de Dios. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, no serán avergonzados. Sus hojas, sus hijos, su familia, su fruto no será avergonzada, no se perderán. Crecerán en la presencia del Señor, hermano, como retoño. Todo lo que hagan prosperará. Y eso es lo que dice la palabra de Moisés en Hebreos. Que Moisés fue fiel a Dios en toda su casa. Moisés era un hombre fiel a Dios en toda su casa.
Ahora se da cuenta usted, hermano, lo que es la fidelidad a Dios y lo que es la fidelidad de Dios. Fíjese lo que dice Isaías. Abra su Biblia ya. Isaías 58:9. Fíjese lo que dice ahí. Déjeme leerle la versión Reina Valera mismo. (58:9). Isaías 58:9. Espéreme un ratito, hermano, no me apure. 58:9. Ahí está. Desde el 8 vamos a leerlo. ¿Qué dice? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tú, ¿qué dice? Tu retaguardia. Entonces, léalo, ¿qué dice? Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás a él y dirá él, ¿qué dice? Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas, ¿qué dice? Nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás, ¿cómo dice? Como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas. Clamarás a Jehová y él dirá: heme aquí. Señor, tanto que oro y no escucho tu voz. Señor, tanto que pido y no me respondes. Señor, ¿cómo te oro para que mi marido cambie y no cambia, sigue peor, más endemoniado? Señor, ¿cómo oro para que cambie mi marido? ¿Sabe qué me dijo alguna vez una mujer en la iglesia, hermano? Una mujer llegó a la iglesia y dijo: pastor, ore por mí, ore por mi matrimonio, ore por mi esposo. Amén, le dije, vamos a orar. Pero el Señor me dio una palabra, hermano. Y esta mujer me dijo: pastor, ya pasó el tiempo y todo, y el esposo no cambiaba nada, hermano. Y esta mujer me dijo: pastor, si mi marido no regresa conmigo, yo me voy de la iglesia. Y yo le dije: tu marido no va a volver contigo. No iba a volver. No porque yo quiera que no vuelva, hermano. Mi deseo es que las familias se reúnan y se estabilicen en el Señor. Pero sí se da cuenta: pastor, si mi marido no regresa conmigo, yo ya no vengo a la iglesia. Es que no entendemos lo que es fidelidad a Dios, hermano. David dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿qué dijo? Dígalo. Con todo Jehová me recogerá. Yo no sé si aquí hay alguna mujer que está peleando con eso, hermano, y está sufriendo porque su esposo no cambia y le pide a Dios y le clama a Dios. Déjame decirte una cosa, sierva.
Deja de decirle al Señor ya que cambie a tu marido. Mejor dile: Señor, enséñame a ser fiel a ti. Padre, enséñame a ser fiel a tu palabra. Porque qué triste es ver que muchos cristianos, hermano, le dicen al Señor: Señor, si tú me das esto, yo te sigo. Si tú me das lo de acá, yo voy contigo. Señor, si tú haces esto, bueno, hoy día como no hiciste nada en mi vida, entonces me voy de la iglesia. No quiero ir a la iglesia ya. Ya no quiero. Porque es que no me va bien. Me va mal. Me despidieron, me pasó esto, me pasó el otro. Ya no quiero saber nada de Dios. Así empezamos todos, déjeme decir. Así empezamos todos. Y no entendemos que nuestra fidelidad tiene que ser probada, hermano. Nuestra fidelidad tiene que ser probada. ¿Usted no cree que estaban probando a José? ¿Usted no cree que lo estaban probando a David? Y el Señor le dijo a David: escúcheme, le dijo: y te hubiera dado más, le dijo. Pero ¿por qué despreciaste mi palabra? ¿Por qué la desechaste? Cuando tú aprendes a ser fiel a Dios, la fidelidad de Dios no tiene límite. Doblas tus rodillas y le dices: Señor, te necesito. Y el Señor dice: aquí estoy. Aquí estoy. Dime, ¿qué necesitas? Oh, Señor, mi esposo. Tranquila, yo voy a tratar a tu esposo. Pero si vives condicionando a Dios y le vives diciendo: oh, Señor, si mi marido no vuelve, entonces yo me voy. No has entendido, hermano. Todavía vas tras los peces y los panes. Y el Señor dice así: no. Es por eso, hermano, que yo le decía que aunque llevo 20 años en el cristianismo, recién aprendo, hermano, y empiezo a entender lo que es amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón. Es mi fidelidad al Señor, hermano. Es como yo vivo delante de Él. Cuando nadie me ve, cuando estoy solito en mi trabajo, en la computadora, cuando estoy navegando ahí, cuando estoy solito en mi celular, ahí donde nadie me ve, ahí, hermano, es tan vivo, tan real, tan íntimo el Señor, hermano, para contigo. Dice: Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? No, Señor, perdóname, Padre. Nada tengo que hacer yo aquí, Señor. Esto no es para mí. Si sufres con Él, reinarás con Él. Pero si vives dando rienda suelta a tus deseos, no vas a reinar con Cristo. Porque no has aprendido lo que es ser fiel a Dios. De que vas a fallar, vas a fallar. Vas a fallar mucho. Pero cuando Pedro falló al Señor, ¿sabe qué pasaba? Ay, hermano, no me quede viendo como: ay, yo ya me la sé esta. Reciba la palabra. Cuando Pedro falló al Señor, dice la palabra que le dolió en su corazón, le dolió. Porque es que Pedro no quería fallar, hermano. Pedro no quería fallarle al Señor. ¿Usted cree que fue de mentira cuando Pedro le dijo: Señor, mi vida pondré por ti? ¿Usted cree que fue mentira? Fue verdad, hermano. Fue verdad. Pero le fallaron sus sentimientos y el Señor lo dijo: todavía no estás listo, pero llegará el día en el que estarás listo, Pedro. Y cuando le dijeron: te vamos a matar, él dijo: amén. Pero no soy digno de morir como murió mi Señor, a mí de cabeza. Pero ya no salió corriendo. Ese Pedro que antes salió corriendo, después ya no salió corriendo. Dijo: aquí estoy. El apóstol Pablo dijo: estoy listo para ser derramado. He corrido la buena carrera, he llegado a la meta. Solo me espera, ¿qué dijo? La corona de la vida eterna. Eso, hermano, eso es fidelidad a Dios, hermano. Ya no vivas poniéndole condiciones a Dios. Ya no ores, hermano, solo si te va bien en el día. No, ríndete al Señor y aprende a amar al Señor en todo tiempo y en todo momento.
Y te vas a dar cuenta que hasta hoy día disfrutaste de las misericordias de Dios. Pero cuando tú aprendas, hermano, vas a ver la fidelidad de Dios en tu vida. Y eso es glorioso. Eso es hermoso. Cuando yo conocí a mi esposa, nosotros fuimos un año amigos. Yo tenía 21 años. Bueno, cuando nos conocimos antesito, nos casamos a los 21 años. Yo tenía 21 años. Pero cuando nos conocimos tuvimos un año de amistad. Y hermano, y después tuvimos un año de enamoramiento, noviazgo. Y nos casamos. Pero cuando ya se iba a cumplir el año de noviazgo, algo empezó a pasar, hermano. Y es que yo sentía en mi corazón que yo me quería ya adelantar a estar con mi esposa. Mis sentimientos, hermano, me engañaban. Pero yo tomé una decisión. Y fui un día y le dije a mi esposa, mira, Marlene, le dije, nos vamos a casar. Ella me quedó viendo sorprendida. Sí, le dije, nos vamos a casar. Pero no tenemos nada. Sí, no importa, nos vamos a casar. ¿Y sabe por qué yo tomé esa decisión? Porque yo sabía que en algún momento íbamos a caer en fornicación y yo le iba a fallar a Dios. Pero ¿sabe qué yo decidí? Yo decidí, y delante de Dios se lo digo, hermano. Yo le dije al Señor, me postré ahí en la iglesia, hermano, y yo le dije al Señor, Señor, yo prefiero que me vaya mal en mi matrimonio, o sea, económicamente me refiero, ¿no? Pero no quiero fallarte, le dije, Señor. Porque para fallarte, le dije, ya te he fallado muchísimo. Así que, Señor, me voy a casar. Prefiero casarme. Y nos casamos. Y no ha habido día tras día, hermano. Y esto es lo que me encanta del Señor. Que cuando yo doblo mis rodillas y le digo, Señor, necesito esto. O Señor, te necesito. O Señor, ayúdame. O Señor, mira tú mi condición. No ha habido día que el Señor no me responda, hermano. Y me hable a través de sueños. Me hable a través, hermano, de circunstancias, a través de su palabra, a través de los ministros. Cosa que yo digo, wow, Señor, yo no soy digno de tu amor. Pero todo tiene que ver con tu corazón, con las decisiones que tú tomas. Porque yo preferí, aunque no tenía nada, pero serle fiel a Dios y no pecar contra Dios. Y todos los días de mi vida he ido viendo la misericordia, la bondad, el amor de Dios. Y un día el Dios me dijo, yo le dije, Señor, ten misericordia de mí. Dios me dijo, no me pidas más misericordia, porque la misericordia es para todos, me dijo Dios. Para mis hijos es mi amor, me dijo Dios. Ahí es cuando empecé a preparar este mensaje. La fidelidad de Dios. La misericordia es para todos, pero mi fidelidad es para los que me aman, para los que me buscan con todo su corazón. Y clamarán a mí y yo diré, aquí estoy. Yo no sé, hermano, la circunstancia que tú estés pasando. Yo no sé cómo tú estás viviendo, hermano, qué cosas tú estás pasando. Pero el Señor puso esta palabra en mi corazón. Iglesia de Cristo, la fidelidad de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene límite.
Pero deja ya de seguir al Señor condicionándole. Deja ya de seguir a Dios con condiciones. Yo escucho a veces a los hombres ya 30, 40 años que no se casan y dicen: no, es que no tengo nada, hermano. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ser fiel a Dios. Porque cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel con los suyos. Es que no tengo nada, no te preocupes, el Señor es quien provee. Cuando el pueblo de Israel salió al desierto, hermano, llevaron algunas cosas, pero esas cosas no le iban a durar 40 años. Pero el Señor hizo que su calzado no se gaste, que su ropa no se gaste. Y cuando quisieron comer, mandó maná, y después hizo brotar agua. Y cuando quisieron carne, les complació, hermano, y les dio carne. Pero era un pueblo rebelde que siempre, y Señor, y mira y esto, y míralo de acá, y Señor, batallando en tu cristianismo, pero en tu mente solo hay un pensamiento: yo quiero ser fiel a Dios. Ay, eso es glorioso. Has entendido lo más importante del evangelio, el carácter de Cristo, hermano. Has aprendido lo más importante. Amén. Póngase sobre sus pies. Y déjeme